Buenas tardes. Buenas tardes a todos, alumnos, profesores, señor presentador. Tengo el gusto de estar con ustedes hoy acá desde Esperanza, desde mi estudio contable, ya que por los motivos que todos conocen no puedo asistir personalmente a esa facultad, lo que me hubiese gustado, ya que yo he estudiado ahí unos cuantos años y me he recibido de contador público en esa querida facultad. Hoy le voy a tratar de, en pocas palabras, de describir un poco y darle algunas opiniones, algunas observaciones, algunas significaciones sobre lo que me propusieron los profesores de la cátedra de hablar de la contabilidad social. ¿Qué es la contabilidad social? Bueno, la contabilidad social está definida de muchas maneras hoy por hoy, aunque es un término que se acuñó ya en la década del 70, en 1970 en adelante. Y se quiso decir con este título, con este nombre, contabilidad social, muchas cosas. Primero, como una contabilidad pública que llevaba los gobiernos o los estados a fin de computar, tener información, obtener información, presentar información relativa a los países o a los estados provinciales en relación a la actividad social de los mismos, y muchas veces también relacionada con los recursos naturales, medioambientales de cada sociedad, de cada comunidad, llámese tierra, agua, aire, el estado de los mismos en términos económicos o en unidades físicas, y en cuanto a la sociedad, a las personas, el estado de las mismas respecto a, digamos, su cantidad, calidad, por ejemplo, clasificación en tipo de profesiones, estados económicos, ingresos per cápita, actividades sociales, entidades sociales, ONG, clubes de fútbol. Bueno, un relevamiento a fin de obtener información de índole social. Obviamente la contabilidad estaba muy hermanada o trabajó conjuntamente en ese entonces y hasta hoy mismo con la economía, como ciencia, como la economía, la estadística, la matemática, a fin de generar ese tipo de información. Luego, tras la evolución del tiempo, esta contabilidad social fue cambiando, como fue cambiando la sociedad, la economía y el mundo mismo. Hubo una necesidad de obtener más información de este tipo, ahora sí ya relacionada con las organizaciones, ya pública, privada, llamarse en empresa o las mismas ONG o entidades sin fines de lucro. Bien, para comenzar el tema vamos a hablar un poco de lo que es la contabilidad, un poco la historia. La historia de la contabilidad, como todos ya más o menos sabemos, tiene su comienzo en Babilonia, en los caldeos, los persas, se trasladó a Egipto y luego al Asia Menor, hasta que finalmente en algún momento llegó a Europa. Esta era una ciencia en aquel momento no tan desarrollada como ahora. Estaba muy relacionada con la matemática y con la economía, y era un sistema técnico bastante simple, porque no como hoy que conocemos lo que significa la partida doble para la contabilidad y otro tipo de anotaciones, ¿no?, que han hecho crecer a la contabilidad, otro tipo de información que se genera, y hoy por hoy la ciencia que todos más o menos conocemos y en permanente desarrollo. En aquel entonces no se conocía el sistema de la partida doble y se utilizaba la partida simple o simples anotaciones que trataban de registrar las operaciones económicas fundamentalmente y ver los resultados de la misma en un sistema bastante complejo, pero
mal que mal satisfacer las necesidades de la civilización en aquellos momentos. La contabilidad también tuvo su desarrollo en relación, o bastante relación con la escritura. Las primeras escrituras, aunque sean no como la conocemos hoy, pero con símbolos en aquel entonces, con jeroglíficos, trataban de alguna manera de tener anotaciones e información de las operaciones económicas que se registraban fundamentalmente los comerciantes. Y la misma Hacienda Pública llevaba registraciones de recaudación de impuestos y otro tipo de anotaciones que, bueno, hoy también vemos en el Estado moderno, pero realizadas de otra forma. Así todo, el propósito de la contabilidad, como dijimos, es a través de una técnica tener registración de las operaciones económicas, de los actos de comercio, y ordenarlo de determinada manera para tener información, para tener noticias de el patrimonio, de la evolución del patrimonio, de lo que se pudo haber ganado o perdido en las transacciones, en el caso de los privados, y en el caso del Estado, bueno, el Estado de la Hacienda Pública. Como les decía, la técnica era muy rudimentaria en aquellos entonces, y después, bueno, fue evolucionando como todos más o menos hemos estudiado y sabemos. Llegamos a la época del fundador de la contabilidad moderna, por así decirlo, que todos conocemos a través de los estudios que hemos hecho, Fray Luca Pacioli, un italiano, nacido en Estados Pontificios, que fue economista, matemático, contador, y bueno, era un franciscano, un monje franciscano, que llegó a escribir un libro que se llamaba La Summa Aritmética, y luego posteriormente con el apoyo de su maestro en un momento, Leonardo da Vinci, La Divina Proporción. Ambos libros, sobre todo el primero, marcaron el inicio de la contabilidad moderna y lo que hoy conocemos como la partida doble. Sus mecenas en aquel entonces para el desarrollo de estos conocimientos y la impresión de estos libros fue dado por mercaderes venecianos y genoveses, fundamentalmente venecianos, donde se imprimió por primera vez ese libro